Enoc vivió tan cerca de Dios que en lugar de enfrentar la muerte fue llevado directamente al cielo. Se le conoce como el hombre que no murió, un misterio bíblico que abarca generaciones y nos inspira hasta el día de hoy. Al principio, el mundo era todavía una tierra joven, palpitante, bajo el peso de las primeras generaciones humanas, que estaban más cerca de Dios que cualquier generación venidera. Pero con el tiempo, la humanidad se fue alejando. Día tras día, de la esencia de quienes la habían creado, los descendientes de Adán y Eva, ahora desparramar por todo el país, multiplicándose y edificando sus vidas. Pero la corrupción y la violencia comenzaron a acechar. Eran tiempos difíciles, tiempos de oscuridad creciente. Y fue, exactamente, en esta época, marcada por la mezcla del esplendor de la creación y la decadencia del hombre, cuando Enoc vino al mundo nacido en el linaje de Set, el tercer hijo de Adán. Enoc llevaba en sus venas la misma sangre que aquellos que una vez caminaron en el jardín del Edén. A diferencia de muchos a su alrededor, él no solo heredó el peso de la caída, sino también una chispa de una vida centrada en Dios. Desde pequeño, los ojos de Enoc parecían brillar con una curiosidad única, como si buscara respuestas a preguntas que nadie a su alrededor se atrevía a hacer. Con el paso de los años, la fama de Eno empezó a crecer. Era como si llevara algo que otros hombres habían olvidado, una búsqueda de la esencia divina que una vez habitó el corazón de tu linaje. Este camino misterioso y esta sed de algo más grande eran como presagios de un viaje que aún está por llegar. Y mientras el mundo continuaba su ritmo oscuro, Enoc dio cada paso hacia un destino mucho más allá de la imaginación, impulsado por algo que aún no podía nombrar, pero que lo llamaba a algo extraordinario. Con el paso del tiempo, Eno empezó a destacar aún más entre los hombres de su época. Era un hombre como cualquier otro con inquietudes y desafíos comunes. Pero había algo en su postura, su hada atenta y su manera tranquila que despertaba la curiosidad, mientras muchos a su alrededor buscaban satisfacerse con las distracciones de la vida cotidiana. Enoc parecía vivir en otra dimensión, una realidad invisible a los ojos de la mayoría. Observaba el mundo de otra manera, como si viera capas que escapaban a la mirada apresurada de los demás. Para él, las bellezas de la naturaleza y el misterio del cielo no eran solo parte del paisaje, eran señales de una mayor presencia. Todo a su alrededor parecía hablar de Dios. Enoc era un hombre corriente, pero traía consigo una sed de algo eterno, algo puro y desconocido, que ardía como un fuego dentro de él. Sabía en el fondo que el mundo tenía un propósito, más allá de lo que sus ojos podían ver, y que había un creador detrás de todo, esperando ser descubierto en el silencio de las noches estrelladas o bajo la sombra de los árboles al anochecer. Enoc meditó en busca de respuestas. Sintió que estaba siendo arrastrado a una comunión que nadie a su alrededor entendía. Los otros hombres veían a Enoc como un excéntrico, tal vez incluso distante. Lo que no sabían era que a cada paso lo guiaba algo que empezó a llenar su alma y a moldear su destino. Hubo un llamado sutil profundo, que poco a poco se volvió imposible de ignorar. Fue en una de esas noches tranquilas que sucedió algo diferente. Enoc, perdido en sus pensamientos y oraciones, sintió una presencia tan fuerte que era como si el aire a su alrededor latiera. Hubo una voz, no audible, pero clara en su corazón, como un susurro que resonó en toda su alma. Fue un llamado. Algo tiraba de él, despertando en él la certeza de que Dios lo buscaba. Quería estar más cerca de él. Enoc nunca había sentido algo así. Era como si todo su ser se sintiera atraído por un propósito, una misión que aún no entendía del todo. A partir de ese día, la vida de Enoc tomó una nueva dirección. Se dio cuenta de que ya no podía vivir como antes, ocupado con las cosas pasajeras del mundo. Este llamado, esta voz suave pero firme, lo invitó a un camino más elevado, un viaje de entrega.
No fue fácil porque sabía que ese camino lo alejaría de la vida común de otros hombres, pero Enoc estaba decidido. Sintió que este viaje era más grande que él, más grande que todo lo que conocía, y luego en silencio comenzó a recorrer este camino, buscando vivir cada día en la presencia de Dios. Con cada paso, Enoc sentía que estaba más cerca de desentrañar el misterio de este llamado. Puede que las personas que lo rodeaban no lo entendieran, pero él sabía que estaba donde se suponía que debía estar. La sensación de que algo grandioso estaba al acecho, esperando que su corazón estuviera listo, era como una chispa constante en su alma. Enoc avanzó atento y dispuesto, sin saber que ese camino lo llevaría a experiencias y revelaciones que ningún otro hombre jamás experimentaría. A partir de ese momento, Enoc vivió como un hombre diferente. Su caminar con Dios no fue solo una cuestión de creencia, sino de obediencia y de fe.